se irán conectando progresivamente. Yo soy Jerónimo, soy el CEO de Buildia y arquitecto de formación, aunque luego, bueno, con especialización en temas de innovación, digitalización, siempre con el foco puesto en el sector de la construcción. Y nada, pues bueno, pues hoy vamos a compartir un poco las conclusiones y también un poco la experiencia de nuestro modelo de digitalización que está enfocado al entorno del aprovisionamiento y bueno, a aportar valor a todos los distintos agentes. Antes de empezar, si tenéis el micro encendido, dado que no somos muchos, yo creo que se podría hacer. Si pudierais decirme muy brevemente en qué tipo de empresa trabajáis o qué tipo de empresa representáis y cuál es vuestro rol, sería muy útil. Gracias. Podemos ir, por ejemplo, puedo ir preguntando en el Sí. chat. A ver. Benito, por ejemplo. Sí. Si Hola, buenos días, sí. Nada, soy investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena y estamos trabajando en temas de materiales y de digitalización. Fenomenal, gracias. ¿Francisco? Sí, yo soy compañero de Francisco en la UPCT y trabajamos juntos. Vale, fenomenal. Tengo por aquí a JM Gómez, que no sé su nombre exacto. Sí, hola, buenas. Soy Juanma, del Centro Tecnológico de la Construcción, aquí en Murcia. Soy técnico analista y nos dedicamos ahora principalmente a digitalización y BIM. Fenomenal. Gracias. Pedro José. Hola, buenos días. Yo soy Pedro Ayala de Frumecar, que también soy de Murcia. Somos todos de Murcia. Vale. Nosotros hacemos maquinaria de construcción y nos encargamos de hacer plantas de hormigón y hormigoneras. Y bueno, yo soy el director de I+D. Vale, estupendo. ¿Y Ushue? Mira, Usue nos lo ha puesto por el chat, ¿vale? No sé si a lo mejor tiene algún problema. Lo he visto. Departamento de Sí. Estudios de Constructora de Vizcaya, viuda de Sanz. Estupendo. Muchas gracias, Usue. Venga, fenomenal. Pues nada, gracias por esta explicación. Para mí también es importante, dado que tenemos tanto el entorno como la experiencia en digitalización es amplia, pues para poder orientarlo de la manera que tenga más valor para los que estáis. De manera que voy a empezar, entonces, ahora sí. Bien, bueno, antes que nada, gracias a la PTEC por darnos esta oportunidad de compartir un poco nuestro trabajo y de obtener pues, también las impresiones de distintas personas del sector. Como decía, Buildia se dedica a la digitalización de compras para la construcción, digamos, en un espectro amplio, como veréis, y la idea es hoy pues, explicar, en nuestra opinión, cuál es un modelo de valor que puede permitir una transición de todos los agentes, es decir, no solamente de unos o de otros, sino realmente de todos. Al final, la parte de la digitalización y concretamente el tema del aprovisionamiento implica siempre al menos la participación de dos partes en una operación y por lo tanto es importante que todas las partes, esas dos como núcleo y todas las que puedan llegar a participar en un proyecto colaborativo, en unas compras colaborativas, extraigan valor a corto, a medio y a largo plazo, porque de lo contrario los modelos que puede parecer que tienen sentido para una de las partes, a largo plazo dejan de tenerlo para otras y se caen, ¿no? Bueno, la gestión de licitaciones y compras realmente es un problema que cada vez es más complejo e importante a medida que nuestra industria se va haciendo cada vez más técnica y cada vez más profesional. Representa una parte muy importante del coste de construcción, ese número del 65% puede ser mayor o menor, pero siempre es muy, muy grande, alrededor de un 30% del tiempo de procesos comerciales, tanto de compra y aprovisionamiento como de venta, y representa entre un 3 y un 6% directa o indirectamente según la región del PIB, ¿no? Del PIB global. Por lo tanto, es un problema que tiene un impacto muy, muy grande. Nuestro sector, según la región, va entre un 6 y un 12% del PIB. Bueno, si estamos en Emiratos Árabes, en Middle East, en América y demás, pero son cifras muy, muy grandes y la parte de licitaciones y compras pues, realmente implica o representa una parte enorme de ese sector. Este es un área dentro de todas las áreas, digamos, de digitalización que ha sido identificada por
distintos agentes, y yo creo que hoy por hoy ya hay más o menos un consenso en ello, de que realmente es una de las partes clave a digitalizar para lograr una eficiencia mayor y una competitividad mayor en el sector. Esta competitividad no se consigue a nivel global inicialmente, es decir, al final cada país, cada región hace su digitalización y tiene que adoptar sus modelos de digitalización. Ahora mismo hay modelos de éxito relativamente similares a Buildia en alguno en Latinoamérica, alguno en Alemania, Estados Unidos, Middle East y demás. Y realmente al final de lo que se trata es adoptar de alguna manera estos modelos de digitalización para poder ser competitivos no solo en un mercado local y nacional, sino también en un mercado global, haciendo más eficientes las operaciones, ¿no? Entonces, bueno, de las áreas clave, todo el tema del management de aprovisionamiento y cadena de suministro, se estima que entre un 7 y un 8%, o sea, que su impacto en la productividad puede ser entre un 7 y un 8%, solamente esta área, ¿no? Con lo cual es un impacto muy, muy grande. Nosotros estamos en un mercado altamente fragmentado, en el que depende de cómo miremos los datos estadísticos, nosotros no somos expertos en ello, pero sí que los hemos mirado muy en detalle, pues estamos hablando de un 80 o un 90% de pymes, ¿no? Que tienen diferenciales de productividad y de rentabilidad muy grandes con respecto a grandes corporaciones, tanto en la parte, digamos, de constructoras y promotoras, como en la parte de fabricantes, como en la parte de instaladores y distribuidores, ¿no? La tendencia del sector, pues es de alguna manera marcada por las grandes corporaciones, porque son las que tienen normalmente la infraestructura, los departamentos para I+D, para desarrollo de aplicaciones incluso internas y demás, pero realmente la colaboración entre ambos mundos es muy necesaria. No, las constructoras, por ejemplo, dependen en gran medida de sus subcontratistas, los fabricantes dependen en gran medida de sus distribuidores y sus instaladores, y así sucesivamente, ¿no? No obstante, hay un gap, digamos, una brecha de productividad de un 20% aproximadamente entre la digitalización y los procesos, la eficiencia de los procesos en las grandes marcas, por decirlo así, o grandes empresas, y en las pequeñas. Disculpame un momento, me estoy dando cuenta de que la cámara está apagada, ¿verdad? ¿Marina? Sí, Perdona, es que tenía el micrófono apagado. No, la cámara está Ahora está encendida. encendida. Vale, fenomenal. Entonces, bueno, y además digamos, esta digitalización y este diferencial de digitalización también se tiene una correspondencia con los tipos de trabajo, que, digamos, no es más que corroborar que efectivamente cuanto más grande es la obra y más grande es el tipo de empresa que lidia con ella, más adelantado está en su productividad y menos fragmentado. Y bueno, cuanto más nos vamos yendo a oficios o a tipos de obra más pequeños, pues más falta hay en estas áreas, ¿no? Entonces ahí vemos señalados, por ejemplo, la comparación entre las obras y las empresas del sector, digamos, de construcción industrial. En el centro infraestructura, fundamentalmente, y en la parte, digamos, de la izquierda abajo, más la parte de vivienda unifamiliar, moviéndose hacia multiresidencial, ¿no? Vivienda colectiva, ¿no? Un poco más hacia arriba y a la derecha. Bueno, esto es un poco como marcar el contexto, ¿no? El caso de uso tipo en relación a la digitalización de compras y licitaciones, cuando hablamos digamos, de este tema en general, es, bueno, pues que hay normalmente un responsable de estudios y licitaciones que puede tener distintos papeles en las distintas empresas, pero que en resumen estudia necesidades de proyecto, interactúa con constructores, establece objetivos técnicos y económicos. Su interacción puede ser con constructores, o si está en una constructora, con subcontratistas. Y normalmente, para lo que es la digitalización, empieza a tener, digamos, un rol relevante cuando la empresa tiene ya una cierta estructura, de 20 empleados en adelante o de 50 empleados en adelante, un poco en función también de la gente del que estemos hablando, ¿no? Pero básicamente se trata de tener personal dedicado a compras, a licitaciones, a estudios o a ventas, si estamos en la otra parte. Y es un proceso con el que lidia diariamente, que es aún manual, y que básicamente se resume, pues como todos sabéis, porque estamos en un foro, digamos, especialista del sector,
pues se traduce en ver cuáles son las necesidades de ese proyecto y preparar los procesos para conseguir productos, servicios, sistemas y llevar a cabo, digamos, un seguimiento holístico, completo de las operaciones y los datos de ese ecosistema de compras, ¿no? Realmente se requiere en esto, aparte de ese rol, la participación específica de otros múltiples actores. Pues están los constructores y promotores con sus prioridades, el fabricante y distribuidor con sus necesidades también, subcontratistas y promotores y la parte de arquitectos que tienen, digamos, otro tipo por decirlo así, de motivaciones, ¿no? Pero tiene que haber un punto de encuentro común para, como decía, hacer posible una colaboración a largo plazo, de la misma manera que hemos encontrado, digamos, soluciones colaborativas en otros entornos de la construcción, por ejemplo, el BIM, ¿no? Que tarde o temprano acabará uniéndose con el tema de las compras. Para eso es esencial que haya un encaje de sus modelos de negocio en el modelo de digitalización que se comparta, en la plataforma o en el software de compras, de ventas, de licitaciones que se utilice. Tiene que estar plenamente integrada la manera en la que las distintas partes, digamos, se ganan la vida, ¿no? Es decir, si al final se trata de que un constructor pueda utilizar la herramienta o un promotor pueda utilizarla, tiene que ser de manera que sea más eficiente su proceso interno, su gestión, por el contrario, si se trata de un fabricante, tiene que ser mucho más eficiente su visualización, su conexión con su comunidad de potenciales distribuidores, instaladores y clientes, así como la visualización de todas sus soluciones. Y si estamos hablando de las partes más intermedias, subcontratas, instaladores y distribuidores, realmente tienen que tener la flexibilidad para ir hacia arriba a quien demanda o para ir hacia abajo a quien ellos le demandan, de distribuidores, fabricantes, con total agilidad, con, digamos, disponibilidad de los datos y de todos los contactos, ¿no? Luego, es importante que exista ese aporte de valor en un modelo que no es fácil de diseñar, que a nosotros nos ha llevado un tiempo bastante, digamos, intenso de desarrollo y de negociar todas las partes, pero que creemos que está en un punto adecuado, ¿no? ¿Cuáles son los métodos actuales en las licitaciones y compras? Pues voy a resumirlo en 5 tareas, las conocéis seguramente muy bien, pero creo que es importante tenerlas en mente, rescatarlas para poder luego ver cómo esto cambia, ¿no? En primer lugar, pues tenemos un proyecto que normalmente suele estar ya desarrollado a nivel de proyecto de ejecución, en algunos casos un básico para empezar un proceso de compra más negociada o de colaboración en línea con los nuevos modelos de contratación integrada de Open Book que empieza a haber en el sector, que tienen, por cierto, también mucho valor. Es decir, para los que no conozcáis este concepto, pues es un concepto en el que el constructor y el promotor trabajan con un libro abierto con respecto a los precios, con un objetivo que separa, digamos, el trabajo por un lado, la ejecución material del trabajo por un lado, de unos honorarios y pone un objetivo, digamos, económico que es compartido, en el cual si el objetivo se cumple, el beneficio de ello se repercute tanto en el cliente como en el que hace el trabajo, en este caso el constructor, ¿no? Por lo tanto, es más transparente, es más colaborativo y se alinean mejor los intereses de ambas partes, ¿no? Bueno, en resumen, esto era un poco un punto a un lado, pero realmente se empieza por la preparación de unas mediciones para licitar, que normalmente pues, se supone, si es un promotor, prepararlas, bloquearlas o no bloquearlas, informar de exactamente qué es lo que se necesita. Si es un constructor, pues dividirlo en todos los paquetes de licitación o de compra, de subcontratación que se tengan y documentarlos bien, que es un trabajo muy tedioso. Cuanto más grande es el proyecto, más tedioso y que se suele hacer pues, en Excel generalmente o sus variantes, Presto y demás, ¿no? Luego hay que establecer condiciones para cada uno de estos paquetes o para el proyecto completo según el tipo de licitación, documentar cada una de estas partidas o de cada uno de estos capítulos, marcar tiempos, pliegos, etcétera. Luego hay una tarea muy importante que es de interacción directa, en primer lugar, de generar ese interés y cada vez más de generar ese interés para que los proveedores, tanto tus proveedores habituales como proveedores que no son tan habituales por la circunstancia de la obra, pues respondan, se involucren y hagan una oferta de calidad. Y esto implica desde conectar con ellos por teléfono hasta el envío de emails personalizados, asegurar que se ha recibido la información, que se ha entendido, que cumplen con los tiempos, aclarar sus dudas, etcétera, etcétera, que es una tarea muy importante.
Y luego hay toda una parte de analizar y negociar pues, las propuestas de los proveedores constructores si eres un promotor. En fin, y ahí las empresas pues hacen todo tipo de procesos para llegar a tomar la mejor decisión entre las alternativas que tienen, ¿no? Normalmente volcando las ofertas con un proceso que consume mucho tiempo para sus proveedores y para ellos mismos, incluso más, volcando todas esas ofertas en un Excel o en un formato, digamos, unificado, donde puedan, digamos, ver todo como un mapa global, ¿no? Y poder tomar la decisión con conocimiento de causa. Y luego está pues toda la parte de adjudicar, contratar, informar a las partes, que normalmente cuando son muchas, digamos, subcontratas, pues al final están todas encima pidiendo que les den información, naturalmente, porque quieren tener esa información más rápido y de ello también depende su negocio, pero para la parte contratante pues también es una carga fuerte y digamos que hay una gran ineficiencia de comunicación, ¿no? Esto es un proceso que es iterativo y es muy repetitivo. Si estamos en la parte de la promotora, es un proceso que se itera en las distintas fases del concurso de contratas, pero si estamos en una parte de constructora, realmente es un proceso que se repite para cada uno de los capítulos o paquetes de contratación y por lo tanto consume una enorme cantidad de tiempo y de recursos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del proceso? Bueno, hoy en día las herramientas que se usan en la mayoría de los casos, y nosotros hemos hablado con muchas empresas, desde empresas de 20 empleados a empresas de cerca de 4.000 empleados y todo el rango intermedio, realmente lo que vemos es un patrón muy claro. Se utilizan normalmente Excels o variantes, como digo, para mediciones, emails y llamadas para interactuar con las distintas partes. Ya adelanto que la llamada la consideramos una parte fundamental y la hemos integrado en el modelo de digitalización y el email también, pero de una manera mucho más eficiente de lo que es ahora. Luego se hace el análisis de ofertas a mano. Con esto queremos decir que se toman datos de distintas partes y se integran en un lugar y un apoyo parcial digamos, en este caso hemos puesto promocional, pero realmente sería de cualquier plataforma o software interno que pueda llegar a tener a nivel de ERP la empresa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final hay una falta de integración muy grande entre todos los procesos. Si yo hablo con 100 proveedores o con 10 proveedores, por poner un ejemplo más sencillo, al final son, digamos, en varios procesos de compra, son distintos correos, distintos paquetes de documentación, distintas dudas, un tiempo dilatado para un proceso que realmente tiene un tiempo muy marcado o debería tener un tiempo muy marcado. En fin, hay mucho trabajo de recopilación y de control de la dispersión de todos estos métodos de comunicación. Hay mucha pérdida de tiempo porque se repiten estas tareas muchas veces. La preparación de mediciones es muy, muy laboriosa. La actualización y el archivado de documentos y sobre todo la trazabilidad, es decir, la conexión entre estos documentos, las conversaciones que hemos tenido, tanto para la parte contratante como para la parte vendedora o ofertante, es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo muy fuerte. Hay también ineficiencia en costes, tanto en contratación a nivel de no tener la capacidad de tomar la mejor decisión porque no se ve, digamos, no hay vista global del asunto, porque faltan datos, falta integración de todos estos canales, por un lado, pero también por la parte vendedora, porque al final, pues, digamos, se tarda más tiempo en llegar al canal de venta, a tener la interacción de calidad con la parte y a tener respuesta y a un control en tiempo real para poder responder de una manera, digamos, ágil a las necesidades del cliente, ¿no? Y luego hay muy poca información sobre las operaciones previas en ambos lados, tanto si yo he comprado de manera recurrente a un cliente o a muchos clientes, cómo se está desarrollando eso, cómo se desarrolla el mercado a nivel nacional, etcétera, y viceversa, ¿no? Tanto en el lado de compra y de venta. Y hay muchos costes de oportunidad derivados de todo esto. Fundamentalmente, realmente todo parte de la dispersión en los canales de contratación y compras y en los canales de venta. Si todo esto estuviera unificado en un lugar o por lo menos pudiera llegar a converger de manera orgánica y natural, pues podríamos llegar a tener un control de los datos, y no hablo ya de los datos de todo el mercado, que por supuesto podrá llegar, pero sobre todo de los datos propios de la empresa de una manera orgánica que no cueste trabajo ejecutar. Pues si tuviéramos eso, podríamos tomar muchas decisiones, digamos, mucho mejores, ¿no? Sobre a qué oportunidad de venta o a qué oportunidad de contratación debo atender, cómo debo liderar cada uno de estos procesos,
sí puedo reutilizar procesos, documentos, proveedores y demás, y luego generar una serie de elementos como por ejemplo el libro del edificio, informes de contratación, etcétera, básicamente con un clic en vez de estar dedicando los viernes por la tarde o por la noche del jefe de obra o de la persona que sea a compilar una información pues, de baja calidad y ponerla en un informe, ¿no? ¿Qué hace Buildia? Realmente lo que nosotros hacemos es digitalizar todo este proceso en una sola plataforma colaborativa, por supuesto con distintas versiones para un software muy potente para cada uno de los agentes del sector, que ahora veremos, pero poniendo básicamente todo ello en un espacio en la nube y colaborativo que es de sencillo uso y de actualización en tiempo real, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de esta máxima que tenemos nosotros de desarrollar un modelo de valor común para todos y que creo que es un poco una diferenciación con respecto a otras iniciativas del sector que quizás se han centrado más en una parte o en otra parte, tanto recientemente como en el año 2000, 2005 y demás? Bueno, nosotros lo que creemos es que al final lo que hay que hacer es un ecosistema, tanto si es Buildia como si es cualquier otro, un ecosistema en el que existan las piezas para poder hacer un comercio digital 360. Es decir, que si estamos hablando de aprovisionamiento, estamos hablando de aprovisionamiento. No estamos hablando solo de licitaciones o solo de repositorio BIM, sino que estamos hablando a medio plazo de tenerlo todo integrado o por lo menos todos los agentes integrados para poder interactuar con ellos, de manera que reduzco las 100 o 1000 conversaciones que tengo a una o a dos en vez de a 50 y luego las otras 50 por otro lado, ¿no? Entonces esto, bueno, es muy importante. Nuestra visión y nuestro entorno digital está preparado para ofrecer la eficiencia a toda la parte de servicios y subcontratas, por supuesto, de cara también a promotor y constructor, pero también integrar a los fabricantes, distribuidores y demás con progresivamente información sobre productos, materiales y sistemas y los repositorios BIM de los mismos y, por supuesto, la capa de inteligencia de negocio que va encima de todo esto, ¿no? ¿Cómo creemos que se debe hacer o cómo hemos visto, analizando a nivel global, las soluciones de éxito, de gran éxito que ha habido y también las de los fracasos que ha habido? Nuestro modelo realmente, o nuestra conclusión es que debe ser hecho con un modelo de Market Network, que es un modelo de interacción digital que nosotros traducimos al español como red comercial, que básicamente es la unión de tres entornos bastante potentes, sobre todo la parte SaaS, es un software de gestión de compras o gestión de ventas, que, ojo, no es para la parte fabricantes por el momento, no es un ERP que tenga todas sus soluciones integradas y demás, aunque podría desarrollarse, como veremos un poco más adelante, para los fabricantes puntuales, pero inicialmente lo que permite es un seguimiento comercial y para la parte promotor, constructor, incluso arquitecto o ingeniería, cuando tienen un volumen relativamente grande de procesos de prescripción, de lo que se trata es de un software que permite la optimización interna de todos estos procesos, es decir, que sus empleados hagan de una manera mucho más rápida todo lo que tienen que hacer y que toda esa información se organice de una manera mucho más rápida, visual, fácilmente accesible, ahorrando tiempo y dinero a la organización. Esto unido con dos otros elementos que son un elemento de red, es decir, que haya unas relaciones directas sin cortapisas de ningún tipo en las que tenemos un canal de interacción digital porque entendemos que entre la parte A y la parte B hay una colaboración a largo plazo en torno a un proyecto y no solo en torno a un proyecto, sino en torno al siguiente proyecto y al siguiente proyecto y así sucesivamente, como relaciones comerciales habituales. Y de tal manera, o sea, que exista esa red con esas relaciones que también tenga el potencial de desarrollo de negocio y de la compilación de datos para las distintas partes y luego que exista la posibilidad progresivamente de poder comprar directamente los productos y sistemas dentro de la propia plataforma. Es decir, una constructora, una promotora no va a comprar un componente determinado, esto lo hacen los subcontratistas, pero sí que puede subcontratar o contratar al contratista, el contratista subcontratar y ese subcontratista puede encontrar aquí algunas de las soluciones que necesita y que utiliza para luego hacer su ofertado y comprarlas directamente, ¿no?
Y aquí, bueno, por ejemplo, por dar un ejemplo, nosotros tenemos ahí dentro de Buildia, en el entorno de subcontratistas, por dar una pincelada sobre herramientas puntuales que tienen valor, ahí tenemos un buscador que indexa las webs más valiosas de venta de materiales y ofrece, si uno mete, pues, por ejemplo, rejilla de aire acondicionado, te indexa las 50 o 100 webs más valiosas que venden este tipo de cosas en el territorio español y te ofrece las soluciones que hay, los distintos precios y demás, ¿no? De momento no se puede comprar en Buildia esto, pero se tiene el acceso directo a esa web y es una información muy importante. Nosotros hemos empezado por la parte de SaaS y la parte de red y poco a poco iremos añadiendo el marketplace para los fabricantes. Ya permitimos lo que es el centro de información del fabricante, que es el lugar donde el fabricante tiene su web corporativa, donde tiene su información de sus líneas de negocio, sus productos y también tiene la relación directa de sus instaladores y sus distribuidores cuando los tiene. Hay veces que no los tiene y no los pone. Por lo tanto, temas importantes a nivel de este tipo de colaboraciones y de entornos, que la colaboración ocurra por proyectos, que no sea un lugar donde entra una empresa para comprar una barandilla un día y se va, que por supuesto se puede hacer, Amazon lo hace y eso tiene un valor, pero a largo plazo para lo que es el entorno B2B entre empresas, realmente el valor para todas las partes está en que las interacciones estén anidadas o organizadas en proyecto, igual que ya estamos acostumbrados o casi acostumbrados a trabajar en BIM, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido, que sea colaborativo, es decir, que cada parte pues, pueda tener un rol delimitado y muy, digamos, sencillo en el aprovisionamiento del proyecto, que luego veremos cómo integra el modelo de datos de la propia plataforma pero que también, dentro de la propia organización pueda ser colaborativo a la hora de las compras, por ejemplo, o de las ventas. Por ejemplo, en una promotora o en una constructora puede haber una persona que lidera un proyecto, que está ejecutando la mayoría de procesos de compra, pero puede haber un delegado regional o un delegado nacional que tiene que estar en algunos de los procesos. Pues que eso sea posible mediante distintos niveles de interacción y de permisos, ¿no? También por parte de las ventas, pues si estamos hablando de un director de ventas o un director de marketing que puedan tener la visión y el aporte que tienen que tener a nivel estratégico en Buildia, pero que también pueda haber representantes de ventas que estén lidiando directamente con las oportunidades comerciales, con los constructores, con los instaladores, etcétera, etcétera, ¿no? Que todo sea en la nube, es decir, que al final se pueda uno conectar desde cualquier ordenador sin necesidad de descargar absolutamente nada, simplemente teniendo unas credenciales de acceso y que sea rápido e intuitivo. Y es decir, para esto es muy, muy importante que sea un diseño de calidad, una interacción UX de calidad, para que al final para las empresas no sea una cuesta arriba transformar este proceso, sino que sea como quien al final empieza a utilizar Google y poco a poco pues vas aprendiendo, vas haciendo lo que tienes que hacer, por supuesto con apoyo inicial, pero bueno, con esta parte de intuición que es fundamental, ¿no? Con al final el objetivo, como decía siempre, de optimización y rentabilidad, una trazabilidad total para todas las partes y sabiendo que todo ello va a derivar en tranquilidad y control en el día a día, ¿no? Entonces hay 4 claves a nivel de nuestro modelo que creo que son lecciones que hemos aprendido de la observación de otros muchos modelos y que, bueno, no eran, puedo asegurarlo, para nada inmediatas, sino que nos ha llevado bastante tiempo de desarrollo y de análisis y de interacción con muchas empresas llegar a ello, y que son englobar toda la cadena de valor de la contratación de una manera muy precisa, estructurar todo por proyectos, ahora hablaré de ello, ser un software totalmente independiente, y cuando digo independiente me refiero a independiente de grandes grupos, aunque pueda servir a ellos, pero también, digamos, independiente dentro de la propia empresa, es decir, que la empresa no dependa de que otras empresas con las que interactúa pueda para trabajar, ¿no? Y que sea 100% personalizable, ¿vale? Esto también es muy importante. Simplemente por confirmar, ¿estáis ahí? ¿Todo está bien? Porque no estoy viendo ahora la pantalla, sí, ¿verdad? Sí, 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 todo bien, Jerónimo. Fenomenal. Gracias. Pues continúo. Bien. Disculpad el parón, pero quería asegurarme de...
Y luego, finalmente, el tema de que sea centrado en datos y que esta independencia pueda luego estar conectada con el mercado, ¿no? Que sea opcional o que las empresas puedan tener la opción de decir, oye, yo tengo esta independencia, pero me conecto con el mercado. Englobar toda la cadena de valor. Hemos hablado de esto, simplemente recordar esta importancia de todas las áreas. Este es un poco nuestro modelo de las relaciones entre los distintos agentes de la cadena de contratación. Al final hay un gradiente desde la izquierda en amarillo hasta la derecha en gris, que realmente sería más un degradado de la demanda pura a la oferta pura, ¿no? Y entre estas partes, pues hay ese gradiente se traduce en distintos procesos de compra y de venta, desde la petición de información y la prescripción hasta la contratación directa, tanto de servicios como de productos, ¿no? Realmente, bueno, el core de ello probablemente no incluye o no incluye de manera directa al arquitecto, aunque el arquitecto es un elemento importante en el rol, en cierta manera, del promotor o del autopromotor y demás. Pero bueno, es importante entender que nosotros miramos a la contratación desde este enfoque y teniendo en cuenta que las distintas relaciones, es decir, los distintos ciclos de relación entre promotor-constructor, el promotor que crea licitaciones, el constructor que oferta de manera global, o el constructor y la subcontrata, el constructor generando subcontrataciones y la subcontrata ofertando capítulos o partes de un proyecto y así sucesivamente, la subcontrata comprando suministros, el distribuidor vendiendo y demás, que cada uno de estos ciclos requiere una solución digital que tiene que ser específica y que tiene que estar integrada dentro del ecosistema global, ¿vale? Y que es algo que nosotros hemos desarrollado, ¿no? En segundo lugar, el hecho de estar estructurado por proyectos, y esto quiere decir que el proyecto crezca automáticamente sin esfuerzo para ninguna de las partes, sino como resultado de las interacciones del día a día que estas partes tienen que hacer para poder llevar a cabo su trabajo, peticiones de presupuesto, carga de pliegos de licitación, este tipo de cosas, que el proyecto crezca automáticamente e informe a todas las partes de la manera adecuada, con la información que estas partes necesitan. Por lo tanto, normalmente en Buildia el proyecto suele ser creado o por un promotor o por un constructor. Si el promotor luego encarga al constructor y el constructor está en Buildia, ese proyecto va a estar creado por el promotor, o si el constructor utiliza Buildia para optimizar todos sus procesos de licitación y de compra, realmente va a generar cada proyecto que tenga que gestionar él mismo. Y ahí, ¿qué hace? Dota a este proyecto, que es una entidad de organización de datos, de un nombre y datos invariables, ¿no? Pues la ciudad, la dirección, tipología, tamaño, PEM y datos, digamos, generales invariables que permiten asociar ese proyecto internamente, un código, por ejemplo, y también externamente dentro del propio ecosistema. Y luego las distintas partes de la cadena anterior, a medida que van interactuando con este proyecto, van, digamos, informando o se va volcando una cierta información a un espacio privado de cada una de ellas. Por ejemplo, el promotor tiene las ofertas del constructor y las tiene en un espacio privado completamente independiente, pero que, digamos, está asociado a un link único del proyecto que tiene, pues básicamente es un número, que se sabe que es este proyecto, que es el mismo proyecto que el del constructor. El constructor, a su vez, tiene todas sus mediciones con sus precios internos y todo en un espacio completamente separado, donde también puede tener todas sus relaciones con subcontratas, comunicación, intercambio de documentación y demás, y así sucesivamente. Pero sobre todo en estos dos son los clave a nivel de información del proyecto. Luego ya en las subcontratas, distribuidores y fabricantes que van participando en el proyecto van informando, van apareciendo sus relaciones en ese proyecto, naturalmente siempre de manera completamente privada, todos los datos económicos, contractuales y demás, pero sí mostrando la relación de que un fabricante determinado ha participado en un proyecto determinado, ¿no? O que un constructor determinado ha participado o es el constructor de un proyecto determinado de una promotora, ¿no? Que son cosas que a nivel de marketing, por ejemplo, hoy todas las empresas dedican mucha cantidad de tiempo a poblar sus perfiles de Instagram y de LinkedIn con este tipo de asociaciones que aquí se hacen solas, al margen de luego integrar, digamos, los posts de LinkedIn y de Instagram en los perfiles de la empresa, ¿no? Pero realmente aquí el ecosistema de datos y de agentes de proyectos
se puebla automáticamente a medida que estos van trabajando y haciendo lo que tienen que hacer sin preocuparse de nada más, ¿no? El tema de que sea independiente y personalizable, siempre ponemos este ejemplo que me parece muy importante, y es nosotros trabajamos y estamos mirando al mapa que mostraba de agentes de la construcción, y por ello, digamos que tenemos la capacidad de hacer una base robusta para múltiples casos de uso, como si se tratase del coche que sale de fábrica, ¿no? Es decir, es un modelo de base que atiende a lo esencial de las relaciones entre las partes, pero que luego, entendiendo cómo opera cada uno de los agentes y cada una de las empresas dentro de este ecosistema, nosotros podemos personalizar para que responda exactamente a lo que quieren, ¿vale? Y a cómo trabajan dentro de unas reglas, ¿no? Al final, pues el coche sí va a seguir teniendo 3 o 5 puertas, 4 ruedas y un volante, ¿no? Pero hay un montón de cosas más que realmente se pueden personalizar para que sea exactamente al gusto de cada una de las empresas. Esto parte, por ejemplo, por dar un ejemplo, de la relación entre el promotor, sus constructores y sus subcontratistas de confianza que tienen una plataforma privada dentro de Buildia, o una relación completamente diferente, ¿no? Se puede cambiar completamente, se pueden especificar los modelos de licitación o los modelos de venta, las estructuras de comerciales, todo esto se puede hacer personalizado. Y un modelo que se ha centrado en datos y conectado con el mercado, pues que al final ese coche, si nosotros lo utilizamos de manera independiente, tenemos muchas posibilidades. Un coche en un circuito puede hacer muchas cosas, como sabemos, pero si lo ponemos en la ciudad, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Nosotros permitimos, o Buildia ofrece esta posibilidad de trabajar como software independiente para la empresa, interno de la empresa, pero también como un usuario dentro de un ecosistema mayor donde se puede interactuar de manera directa, no solo con mi ecosistema de proveedores o clientes habituales que tengo en mi área privada, sino también, oye, con los que están ahí fuera, ¿no? Y que podrían en un momento dado, sobre todo a medio y largo plazo, aportarme valor o ser opciones, ¿no?, de trabajo. De aquí se derivan algunas conclusiones y luego podré pasar a detallar un poco más ya elementos de la plataforma que, bueno, si nos da tiempo puedo mostrar. Si no, para nosotros lo más importante es un poco entender como la mentalidad y el enfoque general de colaboración entre las partes, pero bueno, voy a las conclusiones y luego paso al modelo, ¿no? Es importante que la colaboración sea a largo plazo, es decir, que se priorice en estas relaciones la conexión directa y omnicanal entre las empresas. Es decir, nos encontramos, seguramente os habréis encontrado con muchos modelos de digitalización que lo que dicen es no, vamos a mover todo al mundo digital, y la relación entre A y B, entre empresa A y empresa B, que antes era una relación directa de Paco y Pepa, que se conocían y hacían desde hace tiempo pues una comida cada 3 meses y demás, de repente vamos a desnaturalizarla completamente, vamos a hacerla digital y vamos a poner entre medias una interfaz que no permite que se comuniquen. Eso es en nuestra opinión, es un craso error. Detrás de las empresas hay personas, y especialmente en los procesos de contratación y de venta, y la confianza es fundamental y la flexibilidad de una llamada es fundamental. Luego, nosotros nos centramos en un modelo en el que lo que se tiene son las herramientas para optimizar todos estos procesos, pero siempre teniendo a mano el teléfono o pudiendo reunirme con la contraparte para desarrollar mis procesos, luego volcándolos siempre en la parte digital del proceso, ¿no? Luego, esto es muy importante, ¿no? Al final, los dos, como se ve en esta caricatura que nos gusta mucho, pues los dos es más fácil si nos coordinamos y comemos de ambos montones que si no ponemos algo en medio, ¿no? Para ello, el flujo de información y el flujo comercial entre las empresas es directo. Es decir, nosotros no somos un intermediario de ningún tipo entre esas partes. Solo somos un lienzo que permite que las cosas ocurran de una manera más rápida. Es decir, cuando se envía un correo a través de la plataforma de Google, pues Google está actuando como una herramienta de trabajo y la comunicación es directa entre ambas partes. Nosotros, en el caso de las licitaciones, ventas, compras, es exactamente igual. Al final, somos una herramienta que integra muchos procesos y muchas relaciones entre partes, pero en las que la comunicación es directa entre ellas y no hay en ese sentido ni comisiones, ni bloqueos de información, ni nada, ¿vale? Y eso es esencial para la confianza, para que haya, digamos, las prioridades de cada parte sean
claras y para que haya un control de la complejidad del proceso constructivo por parte de de cada uno de los agentes, ¿no? Al final, esto no es como si estuviéramos en Airbnb entrando a alquilar un piso y ese piso pues es una interacción que hago una vez. Aquí estamos hablando de una cosa muchísimo más técnica, mucho más seria, que requiere la confianza, la colaboración entre las partes y que la herramienta tiene que permitir eso, ¿no? Luego tiene que ser un software y un modelo pensado para la mayoría, es decir, tan complejo que permita que las grandes empresas respondan a sus necesidades con la personalización que comentaba, pero tan sencillo también que permita que una pyme, o incluso más que una pyme, una microempresa, una empresa de 20 a 50 trabajadores que quiera digitalizar rápidamente sus procesos o que quiera tener una presencia digital en este ecosistema, pueda en cuestión de un día o menos generar un perfil, en cuestión de una semana tener un primer proyecto ya completo con sus usuarios y todo hecho y a partir de ahí que sus usuarios aprendan prácticamente solos, ¿no? Es decir, que tenga modulación con respecto al grado de detalle al que se puede llegar, ¿no? Y de nuevo, Google lo sabemos seguramente usar todos, pero si luego vamos entrando, las posibilidades son infinitas, ¿no? Con lo cual, yo como autónomo puedo utilizar Google, pero como una gran corporación también puedo tener Google como mi servidor completo, mi software cloud y demás, ¿no? Pues Buildia es igual. Y esa sencillez y la implementación, digamos, es progresiva e intuitiva y está a lo largo de toda la cadena, ¿no? Y luego que sea equitativa e independiente, es decir, que no sea volcada en el lado único de una de las partes, sino que, de nuevo, sea un lienzo neutro de trabajo, aportando valor a largo plazo para todas las partes. Y bueno, siempre la orientación al dato, por lo tanto, como habéis visto aquí, el tema del proyecto que integra los datos de manera orgánica, natural, ahorrándole tiempo y aportando una información de gran valor, yo creo, a todas las partes, siempre guardando la confidencialidad. Nosotros, y luego la otra conclusión del modelo de digitalización es que la plataforma de interacción al uso en otro tipo de sectores, como por ejemplo Airbnb, ¿no? Donde al final el contacto que tiene el usuario o el cliente con Airbnb, con el equipo de Airbnb, es ínfimo, por no decir inexistente, no es válido en la construcción y no es válido en otro tipo de sectores altamente técnicos donde estos modelos ya están siendo implementados, sino que hay que tener un contacto muy directo con el cliente, con el usuario, especialmente cuando está iniciando procesos, ¿no? Entonces, nosotros ahí trabajamos de la mano con cada gente, con cada empresa, cuando un constructor o cuando un promotor está montando su perfil para trabajar con sus constructoras homologadas o con nuevas constructoras, o cuando un constructor está trabajando con nuevos subcontratistas, o cuando un fabricante está generando su centro de información del fabricante y quiere ahí integrar sus líneas de negocio, sus instaladores, distribuidores y demás, eso requiere un seguimiento y nosotros tenemos un proceso muy claro de seguimiento para que muy rápidamente haya en 1 o 2 semanas ya se esté trabajando con éxito y en 10 semanas se pueda ver claramente un patrón de mejora, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo fundamental. Y ahí, por supuesto, como muestra, creemos muy bien esta imagen de la derecha arriba del tándem, ¿no? De paracaidistas. Realmente nosotros estamos ahí para ayudar y apoyamos mucho, pero a la piscina nos tenemos que tirar los dos. Es decir, también requiere un rol activo por parte de la empresa, que crea su perfil, sus proyectos, lidera sus operaciones, genera las dudas, nos las pregunta, nosotros las contestamos, sube sus proveedores de confianza, que es un elemento, o sus clientes de confianza, que es un elemento muy importante. Hay un espacio donde la empresa puede subir su base de datos de proveedores o de constructores o de lo que corresponda según el agente y que le permite optimizar sus relaciones con estas empresas, estén o no en Buildia, ¿vale? A través de nuestro canal de comunicación que ahora veréis, pero eso tiene que ser subido por cada una de las empresas, ¿no? En su espacio privado. Y luego nosotros apoyamos en la optimización del perfil, las mediciones, los proveedores y el ofertado, la comunicación y en el soporte general, ¿no? Hasta ahí, bueno, entiendo que igual habrá algunas dudas, espero poder responder las dudas en las siguientes pantallas que de alguna manera hacen más preciso todo esto y dejar un tiempo al final para preguntas y respuestas.
como decía, realmente Buildia integra los procesos de compras en un software en la nube, en lo que consiste al final a nivel de plataforma o de software para interno de la empresa es un lugar donde los usuarios tienen que hacerse un registro con unas credenciales de empresa, se meten y tienen un entorno con distintas verticales, ¿no? Como se ve en el menú que aparece arriba del ordenador a la izquierda, ¿no? En el centro de la pantalla, con un menú de inicio, de gestión general, un dashboard que permite aprender novedades sobre tu propia empresa y sobre el mercado, pues, del día a día, gestión de perfil, gestión de proyectos o ventas, oportunidades comerciales, licitaciones o oportunidades comerciales también, constructores o proveedores, un centro de mensajería que está directamente conectado con todas las operaciones que hay y el centro de inteligencia de negocio y, en definitiva, también un espacio donde hay aclaraciones sobre cómo se usa Buildia en vídeo, ¿no? Casi como si fuese un canal de YouTube. Nosotros hablamos de 5 grandes áreas, un área de gestión general, un área de licitaciones y compras o de ventas, por una cuestión de velocidad, porque hay mucho contenido en Buildia. Hoy me voy a centrar en la parte de licitaciones y compras, pero hay toda otra vertical de ventas, ¿vale? Entiendo que también tiene más valor eso por los perfiles que tenemos en la llamada, pero encantado de resolver cualquier duda y mostrar cómo funciona para la parte de ventas en una llamada aparte. Una parte de comunicación y documentación de todos los procesos, inteligencia de negocio y de integraciones entre lo que tiene la empresa, los procesos que ya tiene la empresa, cómo utiliza Excel, Presto, el ERP que tenga y la propia plataforma. Bueno, aquí estaríamos viendo un perfil de una empresa. Nosotros hemos utilizado un ejemplo que es el de Adas Homes, pero vamos, que sería cualquier perfil de cualquier empresa, donde se ve pues la información corporativa general, siempre el contacto y una serie de proyectos que van generándose a medida que la empresa los usuarios van generándolos y gestionándolos, ¿vale? Esto es un poco cómo se generan los distintos usuarios. En la parte de la izquierda, pues es donde se administra el perfil, lo que se ve en la parte pública de la pantalla anterior, el logo, las imágenes, la información general de facturación, de no digamos, más de KPIs de tamaño, localización de la empresa y demás. Y a la derecha, una gestión de usuarios que pueden tener distintos tipos de permisos. Siempre tienen, como digo, siempre la conexión entre los usuarios de la plataforma es fundamental, con lo cual de todo usuario se puede ver email, teléfono central, teléfono personal si lo tiene y llamar directamente, ¿vale? Y bueno, se pueden administrar de una manera central. Estos proyectos que en el lado de fabricantes o de instaladores al final son oportunidades comerciales o compras, pueden verse como una tarjeta visual o pueden verse como una tabla, y estas tablas en general, este es un enfoque siempre de la plataforma de maximizar la eficiencia. Todo se puede ver de manera visual o todo se puede ver de manera tabla, de manera que cuando tenemos más de 100 proyectos podemos verlos, filtrarlos muy rápidamente, o cuando estamos viendo muchas oportunidades comerciales también podemos filtrarlas rápidamente para saber lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Luego hay toda una parte de los procesos de compra, licitación, si lo que vamos a hacer es una prelicitación, una solicitud de presupuesto, en fin, hay distintos procesos que uno puede preconfigurar. Es decir, al final, por ejemplo, una constructora pues tendrá unos pliegos de condiciones, tendrá una serie de tiempos para sus licitaciones, y una promotora también, y lo puede marcar el tipo de licitación 1, tipo de licitación 2, 3, y cuando se selecciona, que aparezca automáticamente ya todo eso cargado, los pliegos generales, la documentación aclaratoria que tenga que haber, y luego solo haya que cargar la información técnica del proyecto, de la partida que corresponda. Esto que veis aquí es, bueno, un poco la visualización de un proyecto, que lo vamos a ver un poco más adelante, luego no me detengo mucho. Estaba lo que comentaba del alta de las empresas homologadas, donde se suben al final cada empresa tiene su propio ecosistema de proveedores, y lo esencial para hacer más óptimo el trabajo es optimizar las relaciones y optimizar los procesos internos antes que luego empezar a lidiar con empresas de fuera, ¿no? Por lo tanto, lo primero que se puede hacer es dar el alta de estas empresas homologadas, pues con los datos de contacto según el área, en fin, según muchas variables que permiten luego gestionarlas con facilidad. Y luego siempre Buildia va ayudando a
añadir a este listado en otra categoría separada todas las empresas con las que vayas teniendo interacción, de manera que vas construyendo un portfolio de contactos en tiempo real muy sencillo y muy rápido. En la creación del proyecto, como veis, al final, bueno, lo que hay es todos los proyectos tienen siempre una pantalla pública en la que aparece la obra, la localización, la tipología, el tamaño y demás, y luego cada una de las partes tiene su espacio privado de proyecto donde bueno, pues ve lo que le corresponde, ¿no? En este caso estamos viendo una de un promotor donde abajo pues están el pliego de licitación negociada, en este caso, que es lo que ellos generan para este tipo de licitación, una memoria técnica, unas bases de licitación, un presupuesto y unas mediciones que por otra parte están digitalizados dentro de la plataforma. Y se pueden personalizar todos estos tipos de temas para la empresa, para que sean siempre igual y no haya que repetir estos procesos. Esto es un poco el lugar donde se selecciona el tipo de proceso que se hace, que me lo saltaré. Y para subir las mediciones, tanto como para subirlas, gestionarlas, modificarlas y demás, se sube desde un Excel, desde un BC3 o Presto, un archivo, el archivo de esas mediciones, se le da a importar y únicamente una vez hay que hacer un matching entre cómo cada empresa llama al capítulo y al subcapítulo o a la partida, perdón, al capítulo y al subcapítulo, las partidas tienen un nombre variable según el tipo, con los capítulos generales de trabajo de Buildia. Esto se hace solamente una vez y luego ya el sistema va aprendiendo con la propia iteración de distintos proyectos, distintas compras por parte de esa empresa. Y bueno, nosotros ayudamos en este primer proceso, que es un proceso que se hace realmente muy rápido. O sea, en un día, menos de un día, realmente un día porque hay que quedar y demás, pero en un día está hecho con mucha facilidad. Este es un ejercicio que nosotros hemos hecho para mostrar con un Excel y un BC3 de un Presto, vamos, de más de 3.000 líneas, donde lo carga en cuestión de menos de un minuto, lo lee, organiza todos los capítulos, subcapítulos y partidas, con el código único, la medición, el objetivo de presupuesto de la constructora, si es que lo tiene, y dejando luego una serie de acciones que permiten la gestión masiva y rápida de todas estas partidas y capítulos, tanto las que ya tengo ofertadas, las que tengo un acuerdo marco y no las saco a ofertado, las que quiero bueno, gestionar de distintas maneras, eliminar, no incluir, todo esto lo tengo aquí y lo puedo hacer de manera muy rápida antes de abrir cualquier tipo de invitación o proceso de invitación a otras empresas para colaborar. Y puedo añadir a esto pues todo tipo de documentos, como ya he comentado, ilustrativos que me permiten evitar tener que andar mandando 40 correos a todas las partes y aclarando qué es cada cosa. Todo queda en un proyecto, queda una imagen de empresa muy buena, que es muy óptimo, al que se pueden subir y añadir documentos en tiempo real y que notifica a todas las partes y que, bueno, en definitiva no es más que un ideal de colaboración, ¿no? Cuando se va a lanzar o se va a interactuar o a invitar a una empresa a colaborar con nosotros, podemos seleccionar tanto las empresas que tenemos homologadas nuestras, como las empresas que están registradas en Buildia, que no son nuestros colaboradores habituales, como podemos añadir también cualquier otra empresa de fuera, cualquier otro correo que tengamos de otra empresa de fuera que queramos invitar, y lo que le va a llegar a las distintas partes, si están en Buildia, es una notificación y un link directo al producto, al proyecto, y si están fuera de Buildia les llega un correo directamente con la marca de la empresa constructora, promotora que está generando el proceso, con un branding de calidad, con un mensaje de la persona que lo envía, una información básica de cuál es ese proyecto, cuál es esta oportunidad comercial, y con un botón o 3 botones, pueden ser las opciones, en los cuales se dice me interesa, no me interesa, me interesa, pero lo haré dentro de unos días, ¿no? De manera que el feedback se recibe de una manera automática por parte de la empresa que lo lanza, ¿no? Y siempre el correo que aparece como remitente es un correo de la propia empresa, no es un correo nuestro. Por lo tanto, es completamente neutro. Buildia no aparece por ningún lado en este proceso. De nuevo, simplemente es la herramienta que está detrás de la generación de esta interacción, ¿no? Y bueno, aquí hablando del tema de la comunicación en tiempo real, pues veis que en la parte superior en los perfiles siempre está el teléfono, la web, el email, y luego en cada uno de los procesos de comunicación
en cada una de las procesos de compra o de venta, siempre hay un chat asociado, que es un chat único. Si yo tengo, por ejemplo, un proyecto en el que estoy hablando con 5 proveedores, para cada proveedor tengo un chat donde tengo todas las conversaciones, donde tengo todos los documentos anidados y que están directamente asociados con esa compra o esa venta. Y lo mismo desde la parte del fabricante o el distribuidor, ¿vale? Y luego hay distintas herramientas. Esta es una herramienta de recepción y comparación de ofertas en las que es muy importante que no es un subastador de precios, ¿vale? No se subastan precios, y esto es un elemento que, tal y como lo estoy enseñando, ha funcionado muy bien en mercados como Latinoamérica, como Emiratos Árabes Unidos, como Alemania, como Estados Unidos. Funciona perfectamente bien porque no es una subasta de precios. Aquí no hay un lugar en el que todas las partes vean el precio de los demás, en el que en tiempo real se le pueda pedir a una parte o a otra parte que bajen el precio para, en cuestión de un día, haber tirado el precio un 30%, sino que se trata de un valor añadido en el proceso de licitación de la promotora o la constructora, que por otra parte es algo que hacen en su día a día, y que tienen que hacer para la calidad del propio ecosistema, para poder tomar las decisiones adecuadas y contratar con quien deben contratar. Tienen que poder hacerlo y tienen que poder hacerlo rápido y bien, ¿no? Por lo tanto, esto lo que permite es comparar entre las distintas opciones, evaluando no solo el precio, sino evaluando el valor y las diferencias en el enfoque de las distintas respuestas, por ejemplo, con cambios, sugerencias, omisiones, errores o omisiones que cada uno de los ofertantes puede poner, o añadidos de partidas, ¿no? Luego los participantes pueden ofertar, añadir partidas, meter sus precios e importes, actualizar esa oferta si se les solicita, pero no en tiempo real, aceptar o declinar el encargo, y el creador del proyecto pues puede recibir esas ofertas, comparar sin subastar, seguir en tiempo real el avance y emitir notificaciones sin hacer nada. Básicamente, a medida que va haciendo su propio proceso, las distintas partes van recibiendo las notificaciones en tiempo real de: oye, esto se ha recibido, está en análisis, está en preadjudicado, está adjudicado o descartado. Responder a comentarios y bueno, preadjudicar o adjudicar este tipo de trabajo si se quiere en la plataforma, si no fuera de la misma, ¿no? Y nosotros podemos hacer ese tipo de adjudicaciones o resúmenes de las negociaciones en un documento que se genera automáticamente, un informe, en el cual están ambas partes, en el cual están los IDs de la operación, documentación financiera, contractual, todo lo que se quiera, y cualquier tipo de documentación en la que se ha interactuado tanto por parte del contratante como documentación de apoyo, como por parte del ofertante como documentación de apoyo a su oferta. Queda todo anidado en un solo documento PDF que se puede enviar a cualquier colaborador de la empresa, y no necesita el zip, no necesita nada, simplemente haces clic en el link interno del PDF y te abre el otro documento. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, en la última página veis que hay 4 links. En realidad estás mandando un PDF, pero estás mandando 5, ¿no? Luego, como decía, los proyectos crecen y aportan valor a cada una de las empresas de una manera específica. Es decir, que al final, si una empresa va haciendo distintas interacciones con distintos proveedores para un proyecto, estos se van anidando y van conformando su ecosistema de proyecto, que luego permite, con un botón, hacer cosas como libro del edificio, informes de seguimiento, bueno, en fin, todo tipo de cosas, aparte de poder tener un control sobre quiénes son tus subcontratistas, en dónde han trabajado, y verlo todo con una trazabilidad pues sin parangón, ¿no? También hay un espacio donde podemos añadir documentación de proveedores, y donde estos pueden añadir otro tipo de documentación de premios, temas de riesgos y demás, que bueno, no lo haré, no me detendré ahí por tiempo. Y luego el hecho de que esté organizado todo por proyectos y que el ecosistema de datos funcione como funcione, pues permite que cada empresa saque sus propios datos económicos, de ventas, de compras, sus objetivos de rentabilidad, que haga comparativos por región, en fin, determinados tipos de cosas que hay que construir en función de los intereses de cada una de las empresas. Se le construye un dashboard específico para los ratios que quiera sacar, y naturalmente estos ratios empiezan a tener valor a corto plazo, con la recurrencia de operaciones de la propia empresa entre esta y sus contrapartes, pero a medio y largo plazo, como resultado de un mercado, obviamente con datos anónimos, ¿no? Y luego la empresa no solo es el proyecto, sino que la empresa es la suma de todos los proyectos y los datos de los mismos, que permiten también
multitud de utilizaciones y valor a largo plazo para pues, temas como inteligencia de negocio, modelos de datos de todo tipo. Al final se trata de ser capaces de mirarnos al espejo y para ello es importante, pues, de alguna manera tener un conocimiento, ¿no? de dónde estamos y si es que lo queremos, de cómo opera el mercado, igual que hoy en día miramos la base de precios de Guadalajara, pues tener algo, pero mucho más actualizado en tiempo real, ¿no? Aquí además las empresas que mejor trabajan y las que más eficientes son, pues al final son las que más sacan partido de esto, ¿no? Porque bueno, pues son las que saben lo que quieren y tienen este potencial, ¿no? Luego está la parte de integraciones con la carga automática de Presto, BC3 o Excel, vamos, BC3 o Excel, y carga y descarga, actualización. Y esto en definitiva, pues entendemos que resumen alrededor de un 10% de ahorro en costes de compras, un 30% en costes de ventas y un 60% en el tiempo de gestión del día a día y en la oportunidad el coste de oportunidad de tener todos sus datos ordenados de una manera importante, ¿no? Bueno, tenemos un ecosistema del que no voy a hablar porque se me acaba el tiempo, pero sí diré que al final nosotros nos hemos rodeado de gente que creemos que vela por la calidad del sector desde distintos ámbitos. Tenemos a los fundadores de Tectónica en nuestro board, al CEO de Modelical, que es líder en desarrollo BIM, haciendo obras como la Sagrada Familia en BIM, Fernando Valderrama, fundador de Presto y el director de RIB, director de producto de RIB, Juan Velayos, un ex CEO de algunas de las promotoras más grandes de España y uno de nuestros inversores, Bogdan Stirbu, que es el director de blockchain de Accenture para toda la parte de contratación automatizada a medio y largo plazo, 5 años vista, y Ignacio Luengo, que ha sido director de operaciones en la constructora ACR y ahora es director de operaciones y desarrollo de negocio en ISG, ¿no? Y bueno, al final, poco a poco, pues yo creo que el sector va entendiendo que hay que moverse hacia eso, que realmente si se hace de la manera adecuada, lo único que hay es ganancia, y si no se hace, además, no es porque nosotros estemos en ello, pero realmente al final es un sector internacional donde hay que competir no solo nacionalmente, sino internacionalmente, y al final estas soluciones ya están y no hacerlo merma nuestra competitividad, igual que hoy por hoy no entendemos no utilizar el email cuando antes podía parecer una cosa completamente loca, ¿no? Yo creo que al final, cuanto antes se mueva cada empresa sus propios procesos a utilizar este tipo de soluciones, pues antes empezarán a obtener el rendimiento de ello, ¿no? Y bueno, estamos en distintos foros en el ecosistema Google for Startups como una de las empresas destacadas en Lanzadera, que conoceréis algunos seguramente de la prensa, y bueno, con Petec, por supuesto, RIB y con Tectónica estamos, aparte de los fondos que nos apoyan con la parte de inversión y +D y demás. Dentro de los fondos hay fondos como Encomenda, que está detrás de algunas iniciativas, digamos, más B2C, como Habitísimo. Está APX, que lidera los mercados real estate en Europa, en Alemania, Benelux, Francia y demás. Está JV20, que es el fondo de Juan Velayos y que está detrás de constructoras como 011H. Y está Indico Capital Partners, que es el fondo líder en inversión portuguesa en tecnología. En resumen, nos movemos por eficiencia, rentabilidad y colaboración para las compras y licitaciones. Esperamos que haya sido de valor. Encantados de resolver cualquier duda, tener o participar, si veo que hay investigadores en la llamada, participar en cualquier tipo de conversaciones en relación con este ámbito que creemos que tiene que moverse cuanto antes hacia la digitalización. Y nada, espero que haya sido de interés para vosotros y para mí ha sido un placer. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jerónimo. Pues no sé, si hay alguna pregunta, pues activar los micrófonos y se la hacéis directamente. Han habido ya unas personas que se han tenido que ir y que, bueno, agradecerte la presentación. Nada, gracias a vosotros. Bueno, puedo esperar un poco por si hay alguna pregunta o algún comentario y si no... Sí, si no cerramos. No sé si tenéis alguna pregunta.
Parece que no. Parece que no. Bueno, pues nada. Pues nada, oye, muchas gracias y nada, estamos en contacto para lo que necesitéis, ¿vale? Gracias a ti, Jerónimo, gracias a los que habéis asistido y bueno, pues nos vemos ya el jueves que viene en un próximo webinar. Pues nada, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Marina, hasta luego. Adiós, gracias.